A hacer la presentación de la primera mesa, saneamiento de cuencas. Hoy nos acompaña nuestra doctora Eloisa, y la doctora Fabiola Sosa, que viene de UAM Azcapotzalco. Bienvenidas y por favor ¿Sí? Bueno, la mesa con la que vamos a iniciar se refiere al saneamiento de cuencas y yo quisiera compartirles un proyecto que hemos estado impulsando. En noviembre vamos a cumplir 9 años de estar impulsando este proyecto, que consiste en el rescate de una laguna, la Laguna de la Piedad, ubicada en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y en donde hemos innovado en términos del modelo que estamos utilizando, al que llamamos UAM EPIC, que es un modelo muy interesante de docencia, investigación y divulgación, y que aprovecho que estamos en esta unidad hermana para poder invitarlos. Si piensan que podamos colaborar, integrar alumnos a este proyecto, será un gusto poder integrarlos, porque en este momento trabajamos cercanamente con la unidad Iztapalapa y con la unidad Xochimilco. Les voy a ir platicando un poquito más del proyecto. La idea del proyecto es poder contribuir en materia de seguridad hídrica. Es una laguna que, al igual que muchos cuerpos de agua en nuestro país, recibe descargas de aguas residuales desde el año 2003, lo cual la ha contaminado. Es una laguna en donde se pescaba, se utilizaba para regar, tenían incluso actividades recreativas, concursos de nado, etcétera, y que desde que empezó a recibir todas estas descargas de aguas residuales, pues ha tenido un impacto importante en la actividad económica, cultural y social de la población. Nosotros decidimos trabajar en esta cuenca porque mi grupo particularmente se enfoca en el estudio del cambio climático y ver cómo el cambio climático puede incidir en la disponibilidad y calidad del agua. Entonces, a partir de un análisis que hicimos en la Cuenca de México, detectamos que la subcuenca de Cuautitlán es una de las que tiene mayores volúmenes de agua, y esto hace más propicio poder intervenir el territorio para rescatar algún caudal que tiene volúmenes importantes, ¿no? Como pueden ver, está rodeada de plantas de tratamiento. Ninguna de estas plantas opera. Esta es una situación que existe en todo el país. Tenemos muchas plantas que no están funcionando por distintas razones, ¿no? Cuestiones de que no alcanza el municipio, que no fue la tecnología adecuada, diferentes motivos, ¿no? Están detrás. Es una laguna relativamente somera, pequeña, 34 hectáreas, entre 1 y 2 metros de profundidad, con una capacidad casi de 1 millón de metros cúbicos. Cuando empezamos a trabajar los modelos de cambio climático, nos dimos cuenta de que los escenarios pronosticaban reducciones en la disponibilidad del agua de alrededor del 40%. Y en realidad los periodos que hemos estado siguiendo coinciden con las estimaciones que hemos tenido. La disponibilidad del agua en la cuenca del Valle de México para este periodo del corto plazo efectivamente se ha reducido en un 30%, como lo veníamos proyectando, ¿no? Y esto hace urgente poder desarrollar distintos tipos de estrategias que permitan garantizar la seguridad hídrica, y en este sentido recuperar los cuerpos de agua para tener nuevas fuentes de agua ante situaciones de sequía como las que regularmente vivimos y viviremos con mayor intensidad y frecuencia, es crucial. Otro punto de los hallazgos que hemos detectado es que es fundamental, cuando nosotros intervenimos el territorio, no pensar que solamente es una cuestión ambiental, ¿no? Vamos, construimos un humedal y se acabó el problema. Si nosotros no tenemos en cuenta que en este territorio se realizan actividades económicas, hay comunidades, usualmente los proyectos no son apropiados y no son exitosos, ¿no? Se bloquean, o al año, después de tantos esfuerzos para recuperarla, la laguna puede estar exactamente igual de contaminada, ¿no? Entonces va a ser importante hacer estos trabajos de co-construcción y codiseño, incorporando a las comunidades desde un inicio, ¿no?
Por otro lado, a nosotros nos ha funcionado muy bien implementar este enfoque de ciencia ciudadana, en donde, como pueden ver en las imágenes, la comunidad, grupos de jóvenes, de mujeres, distintos actores han sido copartícipes en la generación de información. Tanto monitoreos de la calidad del agua, monitoreos de biodiversidad, distintos tipos de estrategias. La comunidad ha sido partícipe, porque si no saben lo que hay, difícilmente pueden cuidar, ¿no?, las cosas que existen en el lugar. Estamos trabajando en la reincorporación de prácticas agroecológicas tradicionales, lo que conocemos nosotros claramente como chinampas, con la idea de que pueden haber actividades económicas que permitan los procesos de apropiación y con ello ir mejorando la calidad del agua. Buscamos construir un sistema de humedales que van a estar acoplados con procesos de oxidación avanzada, porque la idea es que esta fuente de agua, esta laguna se convierta en una nueva fuente de agua que pudiera abastecer por lo menos con 70 litros por día a 1.2 millones de personas que residan alrededor de la laguna. Esta población no tiene acceso al agua. Dependen de pipas, es intermitente, es de muy mala calidad y durante los procesos de sequía llegan a pagar hasta 7,000 pesos por una pipa de 20 metros cúbicos, ¿no? Lo cual es ridículo porque no tienen la capacidad para poder adquirir esta agua y entonces ven muy afectada su calidad de vida. Estamos trabajando en el desarrollo de una cartera de proyectos bajo un enfoque basado en la economía social y solidaria, sobre todo porque la idea es buscar nuevas estrategias de distribuir los beneficios y que la comunidad sea partícipe de esta cartera de proyectos, ¿no? A partir de estas chinampas, cultivar flores, pensar en pesca recreativa, ecoturismo, distintos tipos de actividades en donde las comunidades sean partícipes de las mismas. Hemos estado trabajando en el desarrollo de cooperativistas antes de las cooperativas, pues para que se puedan crear estas carteras de proyectos y consolidarse. Creamos un comité de Cuenca en el 21 de marzo del 2021, en donde la idea era poder fortalecer y crear canales de comunicación relevantes. Muchos de los grupos jóvenes, organizaciones comunitarias, vecinales, no podían llegar a las autoridades, ¿no? Llamaban y jamás los podían recibir, nunca había tiempo. Entonces, a la hora de crear el Comité de Cuenca, creamos estos canales de comunicación en donde ya no habla la comunidad, habla el Comité de Cuenca, ¿no? Y si no nos hacen caso, lo subimos al Consejo de Cuenca o lo subimos a otras instancias. Entonces, eso nos ha dado mucho músculo para presionar y proteger a la laguna, porque la realidad es que no solo somos académicos, sino ya somos activistas ambientales. Nos dedicamos junto con la comunidad a la defensa del territorio y a la defensa de estos cuerpos de agua. Y junto con la comunidad iniciamos procesos de denuncias ante la Profepa, de denuncias ante el gobierno local, para evitar que se busque tirar cascajo, aventar especies, robarse las compuertas, vender la zona federal alrededor de la laguna, entre muchos otros procesos que hay. Entonces, la verdad, ha sido un proceso de aprendizaje muy interesante. Hasta el momento hemos documentado 1,500 especies de plantas y animales y encontramos algunos rizomas de la especie Nymphea gracili, que era una planta acuática considerada extinta en la zona y que estamos en proceso de reproducción para su reintroducción, porque la idea es poder revivir el ecosistema como estaba. Entonces los arquitectos deciden cierta paleta vegetal, los biólogos cierto listado florístico, entonces estamos revisando estos listados florísticos o paletas vegetales para la reintroducción de las especies que estaban en el lugar, ¿no? Buscando tratar de replicarlo lo más cercano a como era, ¿no? En noviembre cumplimos estos 9 años y bueno, hemos logrado incidir. La Universidad Autónoma Metropolitana tiene una presencia muy importante en cada decisión que se tiene de la laguna, cada esfuerzo, jornada de limpieza, revisión del marco legal normativo, creación de bandos municipales. Estamos convocados y estamos presentes tanto por la autoridad, por las organizaciones comunitarias, como por las organizaciones ambientales, ¿no?
Entonces la idea es poder construir un parque lineal biofiltrante de 1.5 kilómetros con un sistema de humedales y acoplarle este proceso de oxidación avanzada para efectivamente tener una fuente de agua alternativa. Se han explorado distintas especies de plantas acuáticas que se pueden reintroducir, analizando sus capacidades de remoción de estos contaminantes. Estamos analizando en realidad la capacidad que tienen estos humedales de remover contaminantes, porque como han visto, pues están de moda las soluciones basadas en la naturaleza. Queremos poner soluciones basadas en la naturaleza en todos los lugares, aunque el cóctel que tenemos en la calidad del agua no vaya a ser removido, ¿no? Y se requiere en realidad otro tipo de tratamientos. Entonces hay que tener cuidado con el tipo de tratamientos que vamos a buscar recomendar, porque las soluciones basadas en la naturaleza no pueden remover algunos de estos contaminantes que vienen de descargas industriales, ¿no? Estas son, tenemos 39, hemos detectado 39 especies en riesgo. Como pueden ver, muchos de ellos requieren hábitats ribereños y de humedales, y ha habido una amplia participación de la comunidad en la documentación. Hemos detectado algunas trazas de contaminantes potencialmente industriales, porque el agua que recibe la Laguna de la Piedad proviene de Presa de Guadalupe. Entonces estamos seguros, vamos a verificarlo, de que recibe descargas de la zona industrial de Nicolás Romero. Estas son algunas de las actividades que les comentaba que se está buscando impulsar. Y bueno, hemos tenido resultados muy interesantes precisamente a partir de esta confluencia y la creación de alianzas entre los distintos sectores. Estamos formando a los futuros tomadores de decisiones, a los futuros científicos ambientales, a los futuros activistas ambientales, e incluso tenemos trabajos que se van a implementar. Ya hemos trabajado con niños y vamos a trabajar en el monitoreo de la calidad del agua con niños de primaria de la zona, ¿no? A que tengan salidas, a que sepan qué significa, y entonces estamos alistándonos para involucrar a las infancias y a las juventudes en este proceso tan importante, porque necesitamos que estas nuevas generaciones estén presentes, ¿no? Entonces, de un ecosistema degradado, la idea es tener un ecosistema productivo, donde estén involucrados los distintos actores, en donde la universidad promueva este proceso de transformación y sea un actor relevante. Y para ello implementamos este modelo que les comento, en donde se han formado más de 700 alumnos de 15 distintas disciplinas en proceso de restauración de cuerpos de agua, ¿no? Cualquier disciplina tiene algo que aportar, o sea, no necesariamente tiene que ser ingeniería ambiental o biología. Los sociólogos, los economistas, los diseñadores, los arquitectos, todas las carreras tienen algo en qué contribuir, y estas salidas les permite identificar su rol en una actividad tan fundamental como es la defensa de nuestros cuerpos de agua, ¿no? Y entonces han participado alumnos de ingeniería química y ambiental, de sociología, arquitectos, ingenieros hidráulicos, limnólogos de producción animal, de los posgrados de planeación, de energía y medio ambiente, de bioclimática, además de economistas, ¿no? Entonces, hasta el momento llevamos 700 de Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, y si ustedes pensaran que pueden contribuir desde la unidad Lerma con alguna UE en donde puedan acudir los alumnos a llevar a cabo todos estos trabajos, sería un verdadero honor que se sumaran a este equipo de trabajo y este esfuerzo. Les voy a compartir algunas de las imágenes de los trabajos que se han ido realizando, del trabajo que han tenido los chicos en estos procesos. Hacemos procesos de devolución en donde se invita a toda la comunidad. Entonces, los diseñadores de la comunicación gráfica acuden al territorio a generar videos, ¿no? Los sociólogos a entrevistar, los ingenieros hidráulicos a tomar las medidas y conocer cómo es el flujo hídrico de la zona, los ingenieros químicos y ambientales a colectar muestras. Entonces, hay muchas carreras en la unidad Lerma que pudieran contribuir en la documentación de especies, en el diseño de los humedales o en otras actividades en donde se requiere pues vincular con el profesor y con los alumnos para hacer estas salidas de campo. Por lo menos una vez al trimestre tenemos estas salidas de campo en donde los alumnos
generan productos de conocimiento que contribuyen a avanzar el proyecto, ¿no? Y por completo transforma su percepción porque encuentran cómo su profesión puede generar y puede ser clave para estos procesos de transformación, ¿no? Entonces vemos alumnos de cuarto trimestre que acuden ya como profesionales, ¿no? Exponiendo, identificando su lugar, ¿no? Como profesionistas, y es un proceso de transformación y de aprendizaje muy interesante. Muchos de nuestros alumnos, al igual de lo que estoy escuchando que ya se incorporaron al organismo operador, también se han integrado a la Dirección de Medio Ambiente, al organismo operador, a la Comisión de Aguas, al organismo de Cuenca, egresados que participaron en este proyecto, ¿no? Porque finalmente la experiencia transforma. Ir a campo y ver en campo lo que ocurre y la complejidad es realmente transformador, ¿no? Es diferente a verlo en el aula. El nivel de complejidad y la realidad cambia por completo, ¿no? Detona la innovación. Gracias. Pues interesante porque también aquí en la unidad y precisamente hemos trabajado en Ciénegas de Lerma. Más bien me gustaría preguntarte qué desafíos han tenido, porque en ese tiempo, ¿con qué instituciones has colaborado? Uno de los temas importantes en la investigación o en las acciones, incluso con comunidad, pues son el flujo de recursos, ¿no? Y a veces son económicos los que se requieren. Sí, vamos a cumplir 9 años y en estos 9 años hemos trabajado con colegas del Instituto Politécnico Nacional, el Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, con el doctor Jorge Vázquez que nos acompaña para la parte del análisis, para la parte del diseño de este tren de tratamiento con métodos de oxidación avanzada. Hemos trabajado con colegas de la FES Iztacala para la parte de la evaluación de las capacidades de estas plantas acuáticas de remover contaminantes y con colegas de las distintas unidades, ¿no? Básicamente con esas 3 instituciones. El flujo del financiamiento es un reto. La realidad es que en ocasiones, cuando no tenemos financiamiento, en realidad terminamos poniendo de nuestra bolsa para poder hacer estos procesos de viáticos, de pasajes, de distintas actividades, ¿no? Entonces no hemos cesado en estos 9 años, hemos tenido varios financiamientos de CONACYT, hemos tenido un financiamiento internacional de Epic Network, tuvimos el financiamiento que todavía continúa de la UAM, de proyectos de impacto social. Recientemente fue una estrategia de presentar estos proyectos de impacto social y la verdad es que ojalá la universidad continúe impulsándolos. De alguna manera nos ayuda a estar en territorio y a hacer distintas cosas, entonces ojalá se vuelva una cuestión institucionalizada, ¿no? Que esta nueva rectoría que va a iniciar pronto en el mes de julio vuelva a retomar estas convocatorias para que podamos seguir teniendo trabajos muy interesantes, ¿no? Se presentaron varios trabajos de aquí, de Ciénegas, de La Lupita, muy interesantes y creo que en todas las unidades los hay. Y afortunadamente el proyecto fue seleccionado a nivel internacional para competir, para potencialmente recibir un financiamiento por parte del Premio de Fronteras del Planeta, que es un premio muy prestigioso a nivel internacional, lo tienen catalogado como el Premio Nobel de la Ecología, pero México fue seleccionado a través de este proyecto, es decir, la Universidad Autónoma Metropolitana va a estar peleando por este financiamiento, somos la primera institución mexicana seleccionada en estar dentro de los finalistas y van a recibir financiamiento 3 de 19, entonces súmanse a la cadena de oraciones. Sabemos el 17 de junio cuáles de estos 3 proyectos van a recibir financiamiento y potencialmente pudiéramos estarlo recibiendo, lo cual nos permitiría contar con recursos para iniciar la implementación de los humedales, ¿no? Que sería muy importante para darle un empuje, ¿no? El financiamiento es crucial. Por otro lado, el trabajo con las comunidades es importantísimo. A veces
escucho a mis alumnos decir, bueno, uno va, platica con la comunidad y rápidamente se resuelve y puedes entrar, ¿no? La realidad es que no es así. La realidad es que tienes que ir muchas veces, muchas. A veces por muchos años a territorio para poder construir relaciones de confianza y que en realidad sean parte de estos procesos de coparticipación, ¿no? Algunos de nuestros alumnos tienen más habilidades de generar este tipo de estrategias, pero me parece que todos los alumnos deberían de tener la habilidad de poder interactuar con las comunidades, porque finalmente nuestra función como profesionistas es tratar de incidir, ¿no? Y nosotros estamos tratando en la Universidad Autónoma Metropolitana de formar alumnos que puedan ser actores que contribuyan a este proceso de transformación. Entonces, un ingeniero civil, un ingeniero en hidráulica, un ingeniero químico, un ingeniero ambiental debería de tener estas capacidades de poder llegar a una comunidad y crear estas relaciones y poder interactuar y resolver, porque en su vida profesional van a tener que interactuar con la ciudadanía. Entonces, no es una cuestión exclusivamente técnica, se tienen que desarrollar otras habilidades y en este sentido buscar el desarrollo de la transdisciplina es muy importante, que ustedes puedan interactuar y colaborar con compañeros de otras disciplinas, porque intervenir en temas ambientales requiere el trabajo compartido y colaborativo de distintas disciplinas que suman a resolver problemas complejos. Una sola disciplina no puede resolver un problema ambiental, tiene distintas aristas y tenemos que entrarle de manera holística a resolverlos, ¿no? Una pregunta más. En cuestión de ahora en la política nacional se habla de justamente de la restauración de ecosistemas, ¿no? Y se ha tomado, por ejemplo, como acciones de Cuenca, justamente la restauración de espacios de agua, ¿no? Para diversos usos. Y hablando de relaciones, ¿cómo es la relación del proyecto que encabezas justamente con estas instancias a nivel político o ambiental, a nivel del gobierno estatal o nacional? Sí, compartirles también que afortunadamente la Universidad Autónoma Metropolitana fue convocada por varias secretarias, la secretaria de Medio Ambiente, la secretaria también del ex CONACYT, ¿no? Actualmente la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Investigación y Tecnología, y la CONAGUA, solicitaron nuestro apoyo para poder dar acompañamiento técnico en esta iniciativa que ya está firmada en este acuerdo nacional y que es parte de las prioridades nacionales, ¿no? Que es el saneamiento de 3 cuencas prioritarias: Tula, Lerma, Santiago y Atoyac. Entonces conformamos un grupo más o menos de 50 expertos, la mayoría somos aproximadamente 40 de las distintas unidades y 10 profesores de otras unidades del Politécnico, de la Universidad de Guadalajara y de la Autónoma del Estado de México, en donde tenemos el gusto de que participa Eloísa y otros profesores de las distintas unidades. De aquí de Lerma también está participando Abigail Martínez, tenemos a Elliot, a Rurik, a Carla, de parte de Biología y la Conservación, Avi con esta parte más sociológica, tú con la parte más en temas hidráulicos, y estamos trabajando, estamos casi por concluir un informe técnico que nos solicitaron para poder hacer este proceso de acompañamiento y poder aconsejarles estrategias y zonas de intervención en particular, ¿no? Entonces, pues es un privilegio y un honor que hayamos sido convocados la Universidad Autónoma Metropolitana para esta labor. No hay otra universidad que esté haciendo este proceso de acompañamiento explícito, entonces ha sido muy interesante este proceso y nos ha permitido tener un vínculo más cercano con las autoridades a nivel federal. ¿En dónde entra esto que estamos haciendo? Dentro del esquema del rescate de la cuenca de Tula, porque está interconectado Presa de Guadalupe, Laguna de la Piedad, etcétera, hacia Zumpango, y de Zumpango hacia Río Tula y hacia adentro, ¿no? Hacia Presendo, etcétera. Entonces, las descargas de aguas residuales de la ciudad son uno de los principales fuentes de contaminación para el río Tula, con distintos tipos de impactos ambientales a la salud,
entre otros aspectos, ¿no? Entonces, estamos insertos y estamos insertos también en una estrategia que se está impulsando también desde Presidencia de la República de buscar otras fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad, en donde se está considerando como una fuente de abastecimiento alternativa potabilizar el agua que viene de Presa de Guadalupe para que se incorpore a la línea metropolitana para atender parte de la ciudad. Se está dividiendo, una parte de este volumen se va a ir a la ciudad y otra parte de este volumen se va a ir al Estado de México, a municipios que seguramente han escuchado que padecen mucho de la falta de agua, como por ejemplo Ecatepec, Tecámac, Tepozotlán, etcétera, ¿no? Entonces, hemos notado desde la academia un cambio importante, por lo menos desde la vida pública ya hay un reconocimiento de que se necesitan sanear las cuencas, de que hay un impacto, de que tenemos que trabajar en el tema del agua y que ya no solo es el agua como una prioridad y está desdibujado ahí en el plan nacional, sino que se ha vuelto una prioridad a nivel nacional, en donde me parece que nuestra universidad, otras instituciones y nuestro alumnado tiene mucho trabajo por hacer y por contribuir, ¿no? Para avanzarlo. Pero trabajar con la autoridad es clave, por una razón. Cuando nosotros estamos en el territorio, nosotros no podemos suplir las funciones que tiene que hacer la autoridad. Si necesitamos frenar que se roben las compuertas, que tiren vertidos, hídricos. Exacto, todas estas situaciones de conflictos, en realidad necesitamos venir arropados y acompañados por la autoridad. En el caso particular de nuestro proyecto, estamos trabajando con los 3 niveles para establecer mesas de trabajo. Se van a sentar las 2 asambleas ejidales, se van a sentar las organizaciones vecinales, grupos de jóvenes, de mujeres, nosotros y también las distintas autoridades. Sin la interlocución con la autoridad, en realidad es mucho esfuerzo, mucha defensa del territorio, pero tenemos que estarlo defendiendo permanentemente. Entonces necesitamos que nos arrope la autoridad para poder blindar muchas de estas malas prácticas y poder avanzar realmente en el rescate de nuestros cuerpos de agua. Se necesita una sinergia clara, pero la universidad tiene un rol fundamental. Nosotros nos hemos convertido en el puente de comunicación entre los distintos actores. Es distinto que llegue la Universidad Autónoma Metropolitana a hablar con el presidente municipal, con la CAEM, con el organismo de Cuenca, con la CONAGUA, a que la Asamblea Ejidal busque esta interlocución. Por alguna extraña razón que todavía no logro entender, hay mucho temor, resistencia de la autoridad de acercarse a las comunidades. Entonces tenemos que estar siendo este puente entre ellos y la autoridad, entre la autoridad, la comunidad y el sector privado, que tiene mucho que contribuir. Entonces nuestro papel es medular en ser este vaso comunicante y en ser este respaldo técnico, el que pone el conocimiento técnico en la mesa para que la toma de decisiones se haga con base en la ciencia, no con base en corazonadas, intereses políticos, prioridades políticas, sino en la ciencia, lo que realmente necesitamos hacer, donde tenemos que colocar los recursos, que son escasos, pero hay que asignarlos bien, ¿no? Y el sector privado, evidentemente, tiene un papel fundamental en este rol de sumar y de contribuir. Muy bien. Pues un gusto haber escuchado acerca del proyecto, haberte escuchado y sobre todo que tener su visita. Y bueno, gracias. No sé si habría todavía un espacio para una pregunta breve. Pues pasamos al apartado de preguntas y respuestas. Aquí tenemos ya una, ¿sí? Bueno, felicitaciones por el proyecto, muy interesante. Gracias. Y hacías en tu intervención una invitación a los alumnos y alumnas de la unidad Lerma de Sí. participar. No sé si pudieras abundar un poco bajo qué esquemas, proyectos, me imagino, de servicio social, proyectos terminales, no sé si pudieras. Sí, podemos participar y colaborar desde prácticas profesionales, servicios sociales, proyectos terminales, tesis. Tenemos varios tesistas a nivel de maestría y doctorado involucrados. Como ven, es transdisciplinario, hay cabida para todas las disciplinas. Somos 15 profesores de distintas disciplinas los que estamos trabajando, entonces finalmente puede haber esta colaboración, codirección. Y la mecánica en la que estamos trabajando es que
conocen el proyecto los alumnos y volvemos el proyecto parte de los objetivos de sus unidades de enseñanza-aprendizaje. Entonces, al inicio del trimestre, conocen el proyecto, los profesores y profesoras, junto con el alumnado, definen estrategias muy concretas de generación de conocimiento. Pongo un ejemplo. Los chicos del laboratorio de química analítica tienen en el aula, les explican cómo hacer los procesos para hacer la colecta de las muestras con base en las normas. En el laboratorio les explican cómo preparar las muestras y analizarlas, pero hacen las muestras preparadas, ¿no? Con ciertos tipos de contaminantes. Incluso tuvimos una experiencia muy interesante porque no les salían los resultados, pues porque partían de estas muestras artificiales y no de una muestra que colectaron en campo, ¿no? Y entonces empieza este proceso de preparación para la vida real. Entonces, definen como parte de sus objetivos, de sus unidades de enseñanza-aprendizaje, ir a campo, colectar muestras, prepararlas, analizarlas, y vamos a analizar qué cantidad de plaguicidas tienen, o de cobre, o de cadmio, o de plomo, preparan las muestras, utilizan el equipo, conocen los niveles y interpretan qué significa que estos niveles de concentración de contaminantes puedan estar presentes para la salud, por ejemplo. En otros niveles más avanzados, ya cuando están en materias de tratamiento, comienzan a reflexionar, por ejemplo, qué mecanismos de tratamiento pudieran utilizar. Los sociólogos les enseñan técnicas de recopilación de datos cualitativos. Entonces, en el aula les explican cómo tendría que ser una entrevista semiestructurada, cómo pueden leer el lenguaje de las personas que están entrevistando para poder interpretarlo, ¿no? Entonces diseñan su instrumento cualitativo, acuden a campo, hacen las entrevistas, las procesan y tienen un resultado, ¿no? Los diseñadores de la comunicación gráfica ven elementos de comunicación de diseño. Entonces acuden, hacen un levantamiento fotográfico, tenemos el levantamiento fotográfico, tenemos documentales, tenemos infografías que ellos han hecho. Los arquitectos acuden a campo, platican, desarrollan distintas estrategias y generan proyectos arquitectónicos que el eje medular es el diseño del paisaje, ¿no? Los ingenieros hidráulicos van a campo, miden flujos, analizan cómo van con una sonda, miden y generan las batimetrías. Entonces ponen en campo los conocimientos que reciben en el aula y que van aprendiendo, ¿no? Esta parte teórica, y con la salida en campo los ponen en práctica y generan productos de conocimiento al final de la UEA. Entonces no tenemos una o dos personas, sino tenemos 30 alumnos que van a trabajar, a aprender y que pueden generar algo, y que ellos mismos ven cómo ese conocimiento tiene una pertinencia en el proyecto. Y en el proceso de devolución hablan con el gobierno, con las comunidades, con las organizaciones, les presentan qué fue lo que hicieron y tienen este proceso de devolución. Entonces tienen un desarrollo importante de su currícula, de sus habilidades profesionales, de su pertinencia en términos de su profesión, y un sello UAM muy específico. Los alumnos que acuden a campo a esta experiencia no son los mismos, entienden la complejidad, entienden la realidad, y muchos de ellos, afortunadamente, los sumamos a este compromiso de la defensa del territorio y de la defensa por tratar de atender esta crisis ambiental, ¿no? Que es valiosísimo, necesitamos más. Muy bien, pues muchísimas gracias. Perdóname mucho. No, bien, te vamos a copiar el modelo para la unidad, porque tenemos unos espacios enormes también que comprender, proteger y bueno, y también defender. Claro, y si se pueden sumar, por pues favor, también. Bienvenidos, Podemos intercambiar. ¿No? Muy bien, pues un gusto y gracias. Pues agradecemos la participación de la doctora Eloísa y de la doctora Fabi, y esta es la constancia que se le otorga a la doctora Fabiola S. Sosa Rodríguez por su participación como ponente en la mesa redonda Saneamiento de Cuencas. Y por favor todos bríndenles un aplauso. Bien, gracias. Gracias, Ela. Un momento.